Buenos días. Buenos días a todas nuestras amigas y amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo de RTP. RTP 96.5 en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro. Muy buenos días también a la gente del Real Audio, www.rtp.es. Un solo clic en todas partes del mundo, nos escuchan perfectamente. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube de RTP, las redes sociales de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum. Y dicho esto, y emulando al líder Tralala, en lo que los periódicos nunca te van a mentir es en la fecha. Y ambos, porque tengo ambos, qué milagro, alguien no se llevó el uno. Ambos dicen que hoy da siendo lunes 12+1 de abril, Día del Maestro Ecuatoriano. Igual como mucho de lo que yo soy y sé, se lo debo a mis maestros. Un saludo a los maestros, no a los que van de mala gana a cobrar un sueldo y a no enseñar nada, o a los activistas que van a adoctrinar. Esos no son maestros, esos son pillos o son adoctrinadores generalmente del progre, del woke. Pero los maestros, los que te van a enseñar y a formar sin sesgo de ningún lado, para ellos todo mi respeto. Y como todos los lunes estás, Madame Sofía, aquí. Hola a todos los oyentes. ¿La están enfocando? Sí. Sí, es ella. Se ha peinado, pero es ella. Es un cambio, ¿no? Y está con nosotros el día de hoy nuevamente mi buen amigo, el comandante Bueno San Miguel, porque hay una novedad, pues que en este momento ya es hora, porque son 20 para las 10, o sea, 9:41, 9:42, hora de Guayaquil, quiere decir que son 10:42, hora del este de los Estados Unidos, y a las 9 de la mañana, hora del este de Estados Unidos, el presidente Trump ordenó bloquear el estrecho de Hormuz. O sea que todo barco que sale lo van a parar, y que entra lo van a parar, le va a decir, a ver, señor, ¿usted está viniendo? ¿Qué trae? No, yo traigo granos. A ver, vamos a ver. Ay, resulta que hay cohetes. Mi querido Byron. Buenos días, estimada. Yo me gané una apuesta a mí mismo. Yo dije que esas conversaciones no duraban un día. Sí. Casi pierdo por 3 horas, duraron 21 horas. Sí. Primero que nada, ¿tú en algún momento tú pensaste que podía salir algo bueno de esas conversaciones? No, siempre yo he dicho que negociar con terroristas nunca lleva nada bueno. ¿Y con fanáticos? Y con fanáticos, fanáticos terroristas peor. Entonces, ¿cómo negocia con fanáticos? Esto ha pedido varios países y lo hizo Pakistán especialmente, y prestó ahí su territorio para hacer. Pero el presidente Donald Trump mandó al vicepresidente y él dijo que no se... Y verás que Vance no es del ala dura, Vance era de lo que siempre hablaba de la diplomacia. Así es. Pero bueno, fracasaron. Ahora, ¿por qué lo invité yo a mi comandante? Porque resulta, argumento de los woke, ¿y por qué se escandalizan de que Irán quiera cobrar un peaje por el estrecho de Hormuz si Panamá cobra peaje por el canal de Panamá y en el canal de Suez se pagó peaje? No sé si se siga pagando, pero durante mucho tiempo se pagó. Y en cambio en Hormuz, ¿por qué no van a poder pagar? Que hay una diferencia enorme. ¿Cuál es la diferencia? Que los estrechos que mencionaste o los canales son construidos por el hombre. Canal de Panamá, los americanos, primero fracasaron los franceses. Claro, los franceses, hoy los norteamericanos, murió mucha gente construyendo ese canal, invirtieron mucho dinero, entonces tienen que cobrar un peaje, así como nuestras carreteras. Pero los canales estrechos naturales quiere decir que no intervino el hombre. O sea, la por ejemplo, Dios, el canal de la Mancha, el canal, ¿no es cierto?, el estrecho de Gibraltar, ¿no es cierto? Y el paso de Drake también. Claro, y el Cabo de Hornos. Cabo de Hornos, claro, es paso de Drake. De Drake. Y eso es. Y el Hormuz. Claro, son naturales. Y la entrada al Golfo, al Mar Rojo también es natural. También, sí. Entonces, eso el derecho internacional marítimo dice, la Convemar, indica, la Convemar, que es la Constitución de los Mares, la Convemar, que no se puede cerrar ni por guerra ese canal. Ni por guerra. Ni por guerra, porque es como si España entrara en guerra
con Estados Unidos y cerrara el estrecho de Gibraltar. Entonces, Francia, que está en el Mediterráneo, Italia, todas esas ciudades. Y los del otro lado, Libia, Egipto. Entonces, todo lo que afecte a otros países, tú en una guerra no puedes hacerlo. Entonces, cerrando el estrecho de Hormuz, afectas a la misma Rusia, a la India, a los países que están en el Golfo Pérsico y son productores de petróleo. Entonces, Qatar, Abu Dhabi, Kuwait, Emiratos Árabes. Hormuz es irse contra el derecho internacional. Y eso es un acto de guerra para los países afectados. Porque alguien que te cierre a vos la puerta que no tiene que cerrarle, alguien que vaya, por ejemplo, en una autopista, viene un loco y cierra la carretera, te está afectando a ti, pues no puedo hacerlo. No, además que si quiero pasar tengo que pagar, además. Exacto. Me está extorsionando. $2 millones. Son dos problemas. Sí. Primero, impide mi legítimo y legal derecho de paso. Que bueno, yo espero que la Convemar la Convemar fue ratificado por 120 países en el mundo. Ecuador lo ratificó. Ecuador ratificado. Sí. Irán la ratificó. Sí. Ah, también. Sí, con todo va a revisar. ¿Cómo usted Entonces, pero es que se va contra el derecho, porque él dice, guerra, como yo me he preparado para una guerra asimétrica. ¿Qué es la guerra asimétrica? Que tú no puedes, tienes el poder militar y económico para una potencia, entonces tú lo haces a través de una guerra de guerrillas, y ellos se han preparado, tienen mini submarinos, tienes lanchas, esos pesqueritos que llevan las lanchas rápidas, unos cohetes, claro. Y entonces los petroleros, y especialmente, tú sabes que en Londres están los seguros y reaseguros de los barcos. Entonces, cuando hay este tipo de amenazas, los seguros dicen, este barco ya no está asegurado por mí, y entonces ningún naviero o capitán va a atreverse a pasar el barco que cuesta $120 millones por un estrecho para que le hundan. No. Entonces, ¿quién va a perder? Le van a cobrar a él, le van a meter preso porque dice, no pues seas bruto, ¿cómo vas a pasar puede volar seguro, él también. Sin seguro, exacto, y puede volar él. Puede irse al fondo del mar él con el barco. Entonces, a ver, lo que pretende Irán es jurídicamente imposible. Es contra el derecho internacional marítimo. Y una pregunta, porque internacionalmente vemos países justamente vi un conflicto que hubo con la primera ministra o prime minister de Italia. Giorgia Meloni. Sí, porque justamente el Congreso o los delegados estaban diciendo de que ellos querían que ella sea más fuerte con las declaraciones de Trump y separarse un poco de los ataques que están o se los ven específicamente. ¿Cómo va en este tiempo o en este momento de la tensión, cómo se está valorando la no ayuda de países europeos que pero tienen... Pero Italia es pro-Trump. No, claro, pero es pro-Trump de su prime minister, pero lo que se ve adentro del gobierno, y está pasando mucho hasta en el mismo Estados Unidos, es que hay voces que ya esta guerra no están de acuerdo. Podían argumentar la guerra al principio cuando duraba poco, pero yo lo veo, digamos, siendo ciudadana estadounidense, Trump tiene un problema muy severo que la ciudadanía, comentaristas políticos como una Candace Owens, gente que lo respaldó para la candidatura, en este momento están saliendo a decir, esto es una masacre. Pero disculpa que no, pero sí, aquí tienes que ver tú, cuando analizamos el planeamiento estratégico militar o de seguridad, el objetivo político de la guerra, ¿no es cierto? Entonces tú analizas cuál es el objetivo político de la guerra de Estados Unidos y de Israel, y es lógico, hay tres objetivos políticos. Primero, que el Irán, siendo un país terrorista, no pueda tener la bomba, la amenaza armas nucleares. Ese es el primer objetivo. Entonces, hay que destruir, innegociable. El segundo, los misiles. Lo segundo, tiene gran cantidad de misiles de largo alcance que pueden llegar hasta las capitales europeas. A Estados Unidos no le afecta. No le afecta porque ya no llega. A las bases sí que tienen en Dubái y en los países cercanos, pero a él no le afecta, más bien le afecta a los países europeos, ¿no es cierto? O sea, a París llegan muertos de risa los cohetes iraníes. Sí. Van dos. Y el tercero, que es el más importante, Hormuz. Ese Hormuz es el derecho internacional, tenemos que protestar todos. El tercer objetivo político es la influencia terrorista que tiene Irán, inclusive ya están en Sudamérica, a través de Venezuela, ¿no es cierto? Y lo tienen con los Houthis, con los Hezbollah, o sea, él auspicia el terrorismo en el mundo. Y él tiene la doctrina, Irán y los ayatollah, de que el Estado
de Israel no puede existir. Entonces, si esos tres objetivos objetivos políticos de la guerra son analizados por los líderes europeos, o sea, ellos creerán que Irán tiene que tener la bomba nuclear, que Irán tiene que auspiciar a terroristas. Entonces ir en contra de todos esos objetivos. Por eso es que yo analizando digo, tiene razón, o Irán desarrolla su objetivo y no le atacamos y desaparece Israel, y Israel, ¿quién sabe qué más? Podemos esperar hasta que lleguen o irán a atacar a alguien. Entonces más. El objetivo político de la guerra es correcto de Trump y del primer ministro de Israel, para mí, porque los ayatolás estaban listos ya para tener la bomba nuclear, y además están auspiciando el terrorismo en todo el mundo. Y una pregunta, y ahí en realidad de conflicto no sé, por eso su opinión muy necesaria. ¿Es normal el tiempo que está durando este conflicto? ¿Es normal que un presidente como Donald Trump o hasta el vicepresidente traten de buscar la parte diplomática antes de implementar más misiones? ¿Es un desarrollo normal de una misión bien preparada o en realidad se ve que se está aplazando? Yo creo que aquí tomó una decisión el presidente Trump, porque cuando tú te reúnes, ¿no es cierto?, en el Pentágono o en el Consejo de Seguridad Nacional, donde está el de la CIA, el director de la CIA, está el jefe del Comando Conjunto, ¿no es cierto? Cuidado que alguien por aquí trabaja para Marco Rubio. Están todos los que tienen que ver con seguridad nacional, ¿no es cierto? Está el de la CIA, está el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el del Pentágono, la Agencia de Seguridad el Nacional, Homeland Security, la Agencia de Seguridad. Entonces, yo, de lo que he leído y la información que tengo, es que le dijeron al presidente que tienen que tomar en cuenta mucho lo del Estrecho de Hormuz. El presidente Trump parece que se confía en ese aspecto y dijo que a lo mejor Irán no iba a cerrar porque se afectaba a él mismo, claro, y se iba contra el derecho internacional marítimo. Entonces los objetivos militares que vienen desarrollados desde el objetivo político de la guerra, o sea, el presidente pone, o el político pone el objetivo político, sí, ¿no es cierto? Y el militar, en base a ese objetivo político, hace la estrategia para derrotar al enemigo en base a ese objetivo político. Entonces, o sea, para obtener el objetivo político, ¿qué hace? Maniobras militares, estrategia militar. ¿Qué hicieron? Bombardearon donde estaban donde inteligencia de Estados Unidos decía que estaban ahí. Israel. De Israel y Estados Unidos decían que ahí estaban el uranio enriquecido, ¿no es cierto? Bombardearon donde tenían las fábricas de misiles y drones. Drones tienen en cantidad los iraníes. Un dron le cuesta a Irán $25,000. ¿Y por qué tienen tantos drones? ¿Quién les ha facilitado esa habilidad de conseguir armas tan fácilmente? Ellos, como te digo, no pueden derrotar a una potencia más grande como es Estados Unidos ni Israel con aviones ni portaaviones, no tienen la capacidad ni con submarinos. Entonces, su guerra asimétrica es fabriquemos drones que cuestan $25,000 y podemos fabricar 2,000 drones o 3,000 drones, ¿no es cierto? Y mira, cuando mandan los drones a Israel, ¿con qué se defiende Israel? Con misiles Patriot. Cada misil cuesta $4 millones. Entonces, bueno, ahora ya tienen otro. La guerra ahora tienen el láser. El láser, pero que eso dispararlo creo que vale $20. Pero ¿cuánto han gastado en misiles Tomahawk, en misiles? Claro. Es muy cara la guerra para Estados Unidos e Israel, mientras que ellos, para destruir por ejemplo, un dron que se está yendo a Israel, en la cúpula de hierro, tienen que botar misiles que cuestan muchos millones de dólares. Entonces es una guerra asimétrica. ¿Cómo hace acá, por ejemplo, un narcotraficante? Se esconde en un barrio, por ejemplo, en Durán, en el Cerro de las Cabras, y de ahí bota una bomba en un lugar que no le cuesta nada. En cambio, el militar tiene que gastar presupuesto en fuerzas, en tropas, en aviones. Entonces, la guerra asimétrica es muy difícil de combatir. Uh-huh. Por eso es que en Colombia se han demorado 50 años, en México 40 años. Entonces, ellos fabricaron muchos drones por esto. Y además tienen el apoyo una fábrica de drones, también tienen fábrica, inclusive le prestaron a los rusos para combatir en Ucrania. Al principio, claro. Al principio, entonces ¿cuántos tendrán que le prestaron a los rusos? Claro. Pero ahora sé que también han llegado embarcaciones chinas llevando material para la guerra en Irán, especialmente para fabricación de drones, combustible y por todo. Por eso el bloqueo. Por eso ahora el bloqueo.
el bloqueo de Estados Unidos. Y Estados Unidos lo puede bloquear fácil con portaaviones. Hormuz, además que Hormuz es Porque iba a facilísimo de decir, bloquear. también había especulaciones en el estrecho de Hormuz que ciertos barcos chinos les estaban dando el paso. Lógico. La especulación es que esos barcos chinos tenían infraestructura militar. Pero le daban ¿verdad? el Cuando paso iban. para Claro, salir. claro. No, para entrar también. O sea, porque también hablan mucho de que hay ciertos barcos, o la dificultad que hay en el estrecho de Hormuz es que los chinos y otros países similares usan barcos fantasmas, es decir, usan piezas de otros barcos, o se ha encontrado barcos que técnicamente ya no tenían que estar en ¿Sabes funcionamiento. por qué también eso es peligroso para un buque de guerra o para un petrolero entrar? Porque están llenos de minas. Las minas. Entonces han puesto muchas minas de estos. De dos clases, ¿no? Las que están y las que están me abajo. dicen, según información que leía del Pentágono, muchas minas no tienen conocimiento los mismos iraníes de dónde están. Entonces ahora han entrado 2 buques barreminas americanos para ir a localizar las minas, pero a ellos no les han disparado. Por eso es que yo digo, han entrado buques militares americanos en el estrecho de Hormuz para barredores de minas y no han sido, interceptados. Para la enorme mayoría de la audiencia que no tiene la más mínima idea de Sí. qué es un barreminas, Sí. porque a lo mejor alguno cree que es que van con unas escobas. No. No van ni con escobas ni con la Rainbow 1, 2 o 3. No. ¿Qué es un barreminas? Rainbow. ¿Cómo funciona? Es un ¿Tiene barreminas. la Rainbow 3 para movilizarse o no? No. Ay. Ya, las minas hay de diferente condición. A ver. Hay unas minas que se les implanta bajo el agua y esas explotan bajo presión, es decir, cuando pasa un buque, Suben. entonces, no, el las- metal hace, esas son las minas magnéticas, el metal hace que esta mina al percibir el metal explote. Ya. Otras por presión, cuando pasa un buque con calado hay mayor presión y la mina explota. Entonces hay diferentes clases de minas. ¿Qué son los barreminas? Son buques diseñados que tienen un sistema que desmagnetiza todo el casco. Es decir, ¿Cómo? o sea, nosotros teníamos un barreminas, ¿verdad? El Orión. ¿Y por qué hablaste en pasado? Teníamos. Porque O sea, ese que buque ya no no hay. tenemos. Ese buque era el Orión que tenía, que decía que les digamos nosotros el cachudo, porque tenía en la O sea, proa, un barco vikingo. sí, en la proa tenía dos puntales así grandes, ya. Y ese barco ese era barreminas americano y le hicimos nosotros buque oceanográfico, Claro, fue el lógico. primer Orión. Y entonces en un niño, en 1982, le teníamos en la base naval de Salinas y con la fuerte oleaje, porque estaba ya para el garete, se fue al garete. ¿Qué es el garete? Se fue. Hice en la playa de San Lorenzo, se varó. ¿Te acuerdas de un buque? Se Que fue, varó. claro, Ese se era el fue. barco. Ese era el Se fue de barco. Salinas, El Orión. Se fue de Salinas. Frente a mi departamento, yo tengo el departamento ahí El barco al famoso lado por del muchos Hotel años. Miramar. O sea que Ahí estaba varado ese buque, Sí. se varó. Viajó Ese era, desde desde la base desde naval Salinas, se fue hasta San Lorenzo. Esmeraldas. No, San No, Lorenzo. San aquí, Lorenzo Salinas. San El, que, Lorenzo Salinas. el bote que, el famoso bote que ese no era, que por muchos años no lo sacaron. Que El está ahí barco durante hundido. muchos años era un petrolero. Ay. No, el que está ahí en San Lorenzo se varó era el Orión, viejo. Este barreminas. Frente a donde está el Hotel Miramar. No. Ahí. Ya. El que ella habla estaba más allá. El otro. Bueno, Más allá. y se desintegró. Bueno, este barreminas tienen así esa especie de que te digo, y tiene un sistema de adentro, por dentro, que es lleno de cables y desmagnetiza el La bomba. casco que es de hierro, le desmagnetiza. Entonces, cuando tú pasas por el buque por arriba, esta mina ya no siente el magnetismo porque está desmagnetizado, y entonces esto a través de sensores detecta la mina y le va con una red sacando la mina sin explotar. Ah, ya, o sea, la sacas físicamente. Físicamente le sacas a la mina con estos pero barcos. eso es demoradito. Y es bien peligroso, por eso es como cuando un policía va a la mina, va a la bomba. ¿Has visto cómo van? Y tienen que desactivarlo. Ese es el buque barreminas. Es decir, que es un buque que va desmagnetizado y que baja una polea y le saca la mina donde está. Una vez que está desmagnetizado el buque. Claro, desmagnetizado. O sea, es el buque no estalla con la mina. Ya. O manda buzos y le desactiva. Y yo me imagino que Estados Unidos y otras potencias deben de tener más de uno. Claro, tienen Bastante más mucho. de uno. Ya, ok. Hoy mandaron 2 buques barreminas. Ahora, yo hay una pregunta para los dos. A mi comandante, en su calidad de militar, y a Ms. Sofía Fernández, US citizen,
Quality. Okay. A ver, ¿esta guerra cuánto tiene? 40 días. 40 días, gracias. Iba a decir un mes. ¿Y cuántos americanos han muerto? Menos de 15. Nada, casi. Ya. Entonces, en toda guerra hay halcones y palomas. O sea, los partidarios de la línea dura y los partidarios de negociar, de hablar. Lo que era Vance, hasta que se encontró con los iraníes y se llenó. Y dijo, yo salgo, estos tipos están locos y están perdiendo el tiempo. A ver, ¿cómo puede estar cansado el pueblo americano de una guerra de 40 días? Vamos a echar números de las guerras. En la Primera Guerra Mundial estuvieron casi 18 meses, desde que declararon la guerra. Y en la Segunda Guerra Mundial, desde que Japón nos atacó, septiembre del 41 hasta septiembre del 45, casi 4 años. Ya. En la Guerra de Corea, 3 años. En la de Vietnam, pues 10 años. Es que ese es el problema. Ahí voy. Pero si tú... Y miles de muertos. Pues. Aquí tienes menos de 15 muertos y tienes 40 días y ya me estás diciendo que la guerra está durando mucho. Pero ahí tienes dos problemas. Hay gente que está loca. Uno, no nos olvidemos que Donald Trump en su momento era el candidato que promovía America First. Ese era su eslogan, América primero. Y él muchas veces en campaña dijo que esta idea de América ser el salvador de Europa, el salvador del mundo, no era buena idea porque el país por dentro tenía conflictos. Y era momento un poco de, obviamente, por eso hicieron el wall de la frontera, por eso trataron de cerrar la migración. Viene con la ideología de primero los americanos, lo cual en este momento mucha gente en Estados Unidos piensa que esta guerra es manejada por Netanyahu y Israel. Y hablan mucho de que esta guerra, en realidad Trump no maneja nada, está siendo asociado de alguien más. Te estoy diciendo las ideologías. Pero yo te hago una pregunta. Y no nos olvidemos. Pero tú puedes creer razonablemente que el presidente de Estados Unidos de América, que es la primera potencia militar del mundo y todavía económica, ya, le va, o sea, es un títere del primer ministro de un país que hay que verlo con lupa en el mapa y que tiene una gran capacidad militar y una gran capacidad de espionaje, pero para su nivel, pues, ¿no? O sea, no está en las grandes... tiene artefactos nucleares, aunque dicen que no, pero tiene. Ya. O sea, exagerando el argumento, como tú me dijeras que el presidente para igualar un poco, que el canciller federal alemán y el presidente de Alemania hacen lo que el presidente de Novoa dice. Eso es estúpido. Pero también al mismo tiempo no digo que hay mucha gente que tiene especulaciones, obviamente un poco de conspiracy theories, que será que Israel tiene inteligencia del presidente, lo cual lo hace actuar de cierta manera. Yo creo más en la posición de que Israel es un aliado significativo a los Estados Unidos económicamente. Le compra muchas armas y Estados Unidos intercambia mucha inteligencia con Israel. Entonces, más allá de tener algo, no tener con Donald Trump, es su aliado económico. Pero una cosa es ser su aliado, pero, otra cosa es que me digas que es su patrón. Pero digo, Estados Unidos también se acuerda en guerras como la de Irán, que empezó y no le fue muy bien. La de Irak, perdón. Y hay guerras en las cuales Estados Unidos ha entrado como el salvador y ha tenido que salir, no digo que perdiendo, pero un poco... Pero en todas esas guerras hubo boots on the ground. Entonces, pero... Y aquí no. Pero yo sí puedo decir que los estadounidenses no están de acuerdo, la generación que viene no está de acuerdo con pelear una guerra hasta apoyar a Israel. Puede sonar muy... terrible lo que voy a decir, pero los americanos dirían, si a mí me hubiera caído una bomba, vámonos a la guerra. Pero ¿por qué yo tengo que estar defendiendo a Israel? Que tienen su posición. O sea, hay que entender lo que los americanos dicen, un 9/11 increíble, vámonos de guerra, nos atacaron. Pearl Harbor. Vámonos de guerra, pero ahorita no. Déjame a ver, realimentar el asunto de los barreminas. Los barreminas ahora son actualmente hechos de fibra no magnética. Ya. Yo te dije que el buque nuestro era de fierro, entonces tenía un sistema que desmagnetizaba el hierro. Ahora son hechos de fibra no magnética y tiene sensores. Ahora si se va a la luna, ahora tiene tantos sensores un buque barreminas que le detecta a la mina donde esté. Y ellos van y le desactivan. Ya no vamos a ciegas. Ya no van a ciegas. Ya saben dónde están las minas desde muchos sensores. Va al buque y le desactiva la mina. Ya ahora. Bueno, ahora vamos con lo tuyo. Ella habla de la America First, yo estoy de acuerdo, pero yo creo que para Trump
una parte de la doctrina de America First era impedir que Irán tenga armas nucleares, porque ya Exacto. Corea del Norte es un peligro, gracias al demócrata Truman, y ya Irán con armas nucleares está. Es que por eso te digo que los objetivos políticos de la guerra hay que analizarles, y los objetivos políticos de la guerra, lo que les dije, son 3 para Estados Unidos y Israel. Lo de las armas nucleares, lo de los misiles balísticos y lo de auspiciante del terrorismo. Entonces, ¿eso le afecta al mundo? Sí. ¿Le afecta a los americanos? Sí. Imagínate Irán con un poder nuclear que es una amenaza para Estados Unidos y para el mundo, si son el imperio y Israel. Entonces, además, en historia, si tú revisas, por ejemplo, cuando entraron los iraníes después de votarle al Reza Pahlavi, al Shah, entraron a la embajada americana y se tomaron a los rehenes, Claro. ¿te acuerdas? Había hasta una película, hicieron Claro. eso justamente. Entonces, Sí. Irán siempre ha sido enemigo de Estados Unidos. Perdón, el Irán de los de los clérigos, ayatolás. de los Porque cuando ayatolás. estuvo Reza Pahlavi, Era gran aliado. parecía Europa, Irán, porque las mujeres eran como ti, guapas, bien vestidas, Sí. no con su... Como Totalmente anda, cerrada. Minifalda. Exacto, el Shah armó tanto a Irán, que tenía un ejército poderoso, occidentalizado, con misiles y ayuda americana. Y Entonces, le compró a Estados Unidos los aviones más avanzados que había. Lógico. Por eso es que cuando Saddam Hussein ataca a Irán, iba ganando, Mira. barriendo al principio. ¿Y sabes Y qué tuvieron de ahí que hacer? yo tenía un compañero iraní, Ujú. que era de la guardia de Reza Pahlavi. Ya. Ya, recién graduado él, hace muchos años. Y entonces él en Washington, cuando yo estudiaba allá, me hice amigo, y él dice que en sus tiempos, cuando Estados Unidos era aliado de Irán, él vino a ser, y él era Navy SEALs. Ya, ok. Él había hecho Navy SEALs en la... Entonces, para que veas cómo los La americanos conexión. venían los militares a prepararse en Estados Unidos, los militares iraníes. Sí, Y había una comunión perfecta entre Reza Pahlavi y los Estados Unidos. Después, los del Shah fue ya fundamentalismo y cambió todo, ¿no es cierto? No solo con Estados Unidos. Irán era aliado de Israel por debajo de la mesa. Claro, claro, claro. Entonces, ese es el problema. Entonces, sí, Irán ha sido un enemigo siempre de Estados Unidos. Yo creo que los 3 objetivos políticos de la guerra puestas por Trump y por el primer ministro israelí, yo creo que sí tienen sentido. Y si no, o sea, si nos quedamos como la ONU, entonces dejemos que O surja... como la OTAN, Es que porque ya no justamente sirve para nada. ahí va mi punto. Y para los Si que nos somos estén pacifistas escuchando. y decimos no a la guerra, entonces cada uno se hace lo que le da la gana. Claro, no digo que esto es lo que tuvieran que haber hecho, pero digo, para una aceptación, Trump pudo haber esperado a que Irán, o sea, que ataquen directamente territorio americano. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué en este momento él lo vio necesario? Porque creo que Trump, desde el principio de su presidencia con Islandia, todo lo que está hablando de cercar a Estados Unidos. ¿Por qué era importante atacar primero Estados Unidos y no esperar a un ataque en territorio? Porque Irán nunca va a hacer un ataque a territorio, no tiene primero el alcance, No no, llega. tiene ni... Ya. Pero se podría entender que atacar las bases que tienen en el Exacto. Golfo, que son americanas ya. Pero- Además, tú sabes que el hijo predilecto el primer lobby que hay en Estados Unidos, en Washington, en el Congreso y en todo lado, Es es el Israel. lobby israelí judío. no de Entonces, ahorita. Pues, ¿no? No, toda la vida. Los judíos dominan en la economía. Tú vas a ver judíos en todo lado, en el asunto económico, en el asunto de los medios de comunicación, todos son dueños de los judíos. Entonces, casi el Estado judío es como tener a Texas o como tener es Estados Unidos, son hijos predilectos, el primer aliado de Estados Unidos en el Oriente Medio es Israel, como nosotros ahora lo somos acá en la Para región comenzar, es la latinoamericana. única democracia Que hay allá. de la zona. Sí. La única. Uno. Porque el Líbano, que aparentemente es una democracia, eso es un desastre. Tuvieron que llegar a un acuerdo tripartito con los maronitas, los islámicos que no son fanáticos y Hezbollah. Pero la respuesta es muy simple. Si no se atacaba primero, se le daba el tiempo a Irán a desarrollar el artefacto nuclear. Y eso es algo que ni Rusia ni China tampoco quieren. ¿O usted por qué cree que ni Rusia ni China han movido un dedo para apoyar a Irán? ¿Usted vio algún portaaviones chino, una flotilla de aviones rusos que vayan ahí a ayudarlos? Porque
la Fuerza Aérea iraní dejó de existir. QEPD, QDDG, RIP, ya voló. La Armada, excepto las lanchitas rápidas, 154 barcos, reportó Trump que se han hundido ya. O sea, no existe. Además, y Irán ha probado que tenía tal cantidad de misiles que ¿para qué eran? Claro, y de largo alcance, que llegan 4.000... Casi llega pues sí. a la isla de... Sí. ¿Cómo se llama? Llegaron. García, ¿cómo es? A la Fernández, Juan Fernández. Juan Fernández. Ahora, Están, claro. si tú los quieres, si tú lo que quieres es defenderte, ¿para Entonces, qué necesitas miles de misiles? entonces yo les diría a los americanos, entonces si ustedes tienen ese pensamiento de que Estados Unidos no debería intervenir en Irán, ¿por qué intervino en Europa en la Segunda Guerra Mundial si los alemanes no le botaron bombas a Estados Unidos? El imbécil de Hitler Por eso, pero Hitler se apoderaba de Europa y ahora ingresó sí a la guerra ya cuando Japón le bombardeó Pearl Harbor. No tenía, claro, pero allá, contra Japón. Contra Japón. El Congreso contra americano Japón. autorizó la declaración de guerra al imperio El de día de la Japón. infamia. Y yo, bueno, y también lo digo, yo he tenido el gusto de ir a Japón y fui a yo Hiroshima, también. No, yo no fui a específicamente Hiroshima. al museo. Sí. No. Y en verdad que es algo muy, muy bonito. ¿Por qué lo digo bonito? Porque obviamente tienes la historia de todo lo que está pasando, pero cómo termina el museo y cómo se entendieron un Japón en Estados Unidos. No podemos permitir que esto vuelva a pasar. No puede volver a haber una bomba atómica, no por el Entonces conflicto. ahí da la Hiroshima respuesta y tú. Nagasaki. Sí, Ahí da la respuesta. pero lo que si dice, tiene Irán un poder nuclear, ¿tú crees que al otro día no le vota a Israel si esa es su doctrina de que Israel no exista? y como está diciendo, Japón técnicamente es un país mucho más civilizado que Claro. Irán, entonces tienen un entendimiento que después del conflicto que hubo, no importa qué ideología tú tengas, como la humanidad, no podemos dejar que esto vuelva a pasar, porque generaciones y generaciones tuvieron problemas de salud debido a la bomba. Ahora, yo también he visitado Pearl Harbor. Yo visité la base naval de Pearl Harbor, sea, donde que te están paraste hundidos todos sobre los el buques. Yo me Arizona paré Memorial. sobre el Arizona Memorial. Y cómo fue sin saber ni escribir, vinieron los Sí. aviones japoneses y bombardearon todo. Todo. Pearl Harbor, ¿no es cierto? Excepto que por coincidencia, hay unas miles de teorías de conspiración sobre eso, por coincidencia los portaaviones habían salido. Claro, no Dos estaban días ahí los antes. portaaviones, estaban sí los Por acorazados. coincidencia, sí. Los O sea, los acorazados. buques de superficie naval, Y naval. entonces, en la guerra ahí, después de que se encuentran los portaaviones ahí en Midway, ahí comienza Estados Unidos a resurgir. Por casualidad. Por casualidad. Por casualidad. Que le destruyen a los portaaviones 4 japoneses. portaaviones. A los portaaviones japoneses. Y Ahora- de ahí, el poder industrial, imagínate, No. de Estados Unidos comenzaba cada semana sacaban un portaaviones. Cosa que en la batalla de Leyte estuvieron en No, el fue Pacífico, una estuvieron una como 40 portaaviones. Ya el poder. Yo, Mira, cuando por eso, cuando me tú, tocaste un cuando tema, tú te vas toco- a Washington, Te toco una anécdota. Sí. Tú recuerdas a mi buen amigo que en paz descanse, mi almirante Livio Espinosa. sí, mi Gran amigo, tipo, gran persona. sí, Con Livio discutíamos porque yo sostenía que Jutlandia fue la batalla naval más grande de la historia. No. Y él me decía Leyte. No, Es Leyte. que Leyte no fue naval, fue aeronaval. es que eran portaaviones. Claro, pero fue aeronaval. fueron Y la salidos desde un mayoría, buque. la mayoría de los buques hundidos los hundieron los aviones. Claro, claro. En claro. cambio, en Jutlandia no hubo un solo avión. No, ahí era Porque, acorazado. y tú, calcula tú, Acorazados. en junio, julio de 1916, Claro, era acorazados. los aviones que habían eran... Solo para supervolar. y comenzaron, se echaban con la mano Avisar, las sí. bombas, era ridículo. Pero en cambio el Golfo de Leyte, como tú bien dices, Leyte estuvo fue repleto de portaaviones, salían aviones Ya. y bombardeaban. Y ahí todo se en un acabó día. la Armada Claro, japonesa. ahí se acabó. Ya. Eran aviones que botaban torpedos. Claro, los torpederos. Entonces, y los torpedos bajaban a los... Entonces, es que nosotros estudiamos durante toda nuestra estadía en la Marina, en las academias, en la Escuela Naval, en la Academia de Guerra, historia naval. Entonces te Obvio. mandan todas las historias de todas las batallas navales desde hace mucho tiempo que han habido. Bueno, entonces, esa fue... Parece que no tomaron en cuenta bien lo del estrecho de Hormuz. Ujú. Y por eso esta guerra se ha complicado. O porque la pensaron que no lo iban a el cerrar. objetivo político los otros ya alcanzaron, pero por el estrecho de Hormuz. Pero ¿sabes por qué le preocupa? Porque puede afectarle la reelección y, Sí. las próximas elecciones, Sí. porque
cuando le afectan el precio del combustible y la economía, entonces el norteamericano no te vota porque dices, ¿para qué te metiste en esta guerra? Mira lo que me está afectando. Yo para irme antes, ahora gasto el doble en combustible. Entonces, ahí le pongo... por ahí ese aspecto es... Carlos Rucau, fue el vicepresidente de Menem, que fue el vicepresidente de Menem, dice que en Estados Unidos, el día de las elecciones, las gasolineras votan. Sí. Porque, así ¿para es. cuánto está el galón? Está caro. Ándate a la M, voto por los otros. Bueno, pero les cuento, no sé si saben. En Estados Unidos, en los últimos 2 días, lo que están haciendo es coger a los hijos de delegados iraníes que tenían visa viviendo en Estados Unidos y los están regresando a su país. Específicamente, uno de los hijos que hablaban que era el hijo de la vocera en el gobierno de Carter. O sea, era cuando era Irán, o sea, justamente en las tensiones que había, el hijo de esta señora se fue a vivir a Estados Unidos y tiene un hijo y una esposa. Claro, el tiempo de Carter fue que los ayatolas derrocaron al Shah. Se tomaron la embajada. No, ¿Y qué derrocaron pasó? al Shah porque Carter decidió no apoyarlo al Shah. Claro. Y irónicamente, ¿qué pasó? A este señor lo ha cogido la policía y la esposa, muy preocupada, ha llamado a la policía a decir que se ha perdido su esposo y le ha dicho, no, lo han metido preso, usted también venga, y su hijo le están revocando el green card. Y los regresaron de nuevo a Irán. O sea, Estados Unidos está haciendo una guerra estratégica también, en la cual gente con poder de Irán se ha ido a vivir a Estados Unidos. Es parte del capitalismo, pero en el país están bombardeando. Entonces, esta ideología de coger a los hijos y regresarlos al país, ¿puede funcionar? En muy poco. ¿Cuántos serán? Sí, lo que pero pasa... igual, o sea, uno nunca sabe. También es el de la hija de Soleimani, creo que era el Soleimani. que vivía, y ella ponía se iba contra los Estados Unidos, viviendo en Estados Unidos, entonces le revocaron la visa y le sacaron. Bueno, lo importante te digo es que también tienes que ver vos el punto económico que Donald Trump siempre ve, por ejemplo, el petróleo venezolano ahora, ¿no es cierto? Cuando le capturó a Maduro. Buena estrategia. Ahora, cerrando el estrecho de Hormuz, ¿quién sufre? Y dice que están decenas de barcos petroleros vacíos, entrando al Golfo de México, a Texas, ¿no es cierto?, a Houston, a donde están las reservas petroleras cargando de petróleo. ¿Sabes lo que significa eso? Que Estados Unidos va a vender petróleo más barato a todo el mundo. Es que el estrecho de Hormuz, si se cierra, no le afecta a Estados Unidos ni a Israel, le afecta a Europa, le afecta a China, le afecta a India. Sí. Entonces, también viene esa guerra económica. ¿Qué pasa? Entonces dice Trump, no me quisieron ayudar, ahora cierro el estrecho, ahora vean cómo se arreglan europeos, porque Alemania, lo que tú dices, Italia, España, que no dio sus bases. España es el colmo. España es el colmo. No dio Bueno, tienen un delincuente retrasado Sánchez mental, pero además más que nada delincuente, de presidente de gobierno. ¿Qué puedes esperar tú de Pedro Sánchez? Sí. Entonces... El del Peugeot. Así es. Que llevaba a las amiguitas a una convención en Teruel. A ver, que tiene a la mujer imputada por varios delitos. Sí. Al hermano imputado, imagínate, el hermano era funcionario del Estado. ¿Sabe dónde vivía? En Portugal. O sea que tenía el don de la ubicuidad del señor. Vivía en Portugal, pero estaba ganando plata como funcionario del Estado. Pedro Sánchez es una lacra. Y otro que es una lacra es Starmer, del Liberal Kingdom. Pero creo que a Starmer ya le tocan elecciones generales. Ya mismo. Eso también digo, ¿qué llega a pasar? El Reform Party va a barrer. Pero ¿qué llega a pasar, digamos, en ese momento que España ama la migración, ama la paz? Les ponen una bomba. Estados Unidos no los va a ayudar. Ama Palestina. Y Estados Unidos no los va a ayudar. Ya Donald Trump ha dicho que como ustedes no me ayudaron a mí, más o menos voy a dar lo mismo que me están dando. Bueno, Sánchez anteayer propuso, hecho el líder, crear no para 10 años, ni 2 años, ni 1 año, sino para mañana, un ejército europeo. ¿Con qué plata? Solo de la OTAN europea. ¿Con qué plata? Y además, así se armen de aquí a 5 años, siempre va a estar latente el poderío ruso, porque el poder ruso es poder nuclear. Ese es el problema. Entonces, Europa ha tenido la cortina de Estados Unidos y siempre la ha defendido desde la Guerra Fría. Ya, pero a ver,
Pero De Gaulle, que nunca se fió de los norteamericanos, él sostuvo que Francia tenía que tener su propio poder disuasivo nuclear y Francia tiene un importante arsenal nuclear. Francia y el Reino Unido de la Gran Bretaña también. Ahora, al lado de Rusia no. Rusia es del lote nuclearmente el lote de Estados Unidos y Rusia, no China. China no tiene la capacidad nuclear de... ¿Cuántos militares estadounidenses hay en bases europeas? ¿Cuántos misiles balísticos hay, por ejemplo, en Turquía y en todos los países europeos para proteger de Estados disuasión. Unidos? 100.000 militares estadounidenses están en las bases europeas. La mayor parte está en Alemania. En Alemania, sí, en Turquía, en España, en Rota, Morón, en Inglaterra, en todos lados. Y entonces viene el prófugo de Bélgica a decir que porque viene un militar acá a un avión que perdemos soberanía, cuando él está viviendo en un país donde hay bases militares americanas, lo mismo en Francia, en Inglaterra. ¿Han perdido ellos soberanía? No. Está en guerra Israel y recibe aviones y inteligencia de Estados Unidos, misiles y Patriot, etcétera. ¿Ha perdido por eso Israel soberanía? No. Espérate. Entonces, hay uno mejor. Sí. Yo estaba en Arabia Saudita. Ya. Peor Arabia Saudita. Lo de Arabia Saudita es genial, ¿no? Ellos son, el nombre oficial es The Kingdom en inglés, ¿no? O en español, el Reino de Arabia Saudita. The Kingdom of Saudi Arabia. ¿Sabes cómo se refieren ellos a su país? ¿Cuánto? The Kingdom. Claro. Ellos sostienen que tú tienes que asumir que cuando se refieren a The Kingdom se están refiriendo no al UK, sino a ellos. A mí me suena Disney. Y mira, Arabia Saudita, que puede sacar 13 millones de barriles de petróleo al día, que el día que le dé la gana, normalmente saca 8, 9. Ahorita aumentó ya la producción. Acaba del príncipe Mohammed bin Salman, que es íntimo amigo de Trump y que es el que maneja Arabia Saudita, de revelar que ha recibido una importante ayuda militar de su aliado Pakistán. Y Pakistán es una potencia nuclear. Muy fuerte, porque tiene 4 guerras con la India, que es otra potencia nuclear muy fuerte. Y aquí hay una pregunta. En la tensión, lo que podemos ver es que hay ciertos países, obviamente, europeos y países, o sea, Asia también, para Asia, que se han quedado afuera del conflicto entre Estados Unidos, Israel, Irán. ¿Qué tanta posibilidad hay que un Rusia se involucre o un China se involucre en el conflicto? O lo que vemos hasta Corea del Norte, lo podemos ver, que tienen alguna relación con Donald Trump y con ellos en verdad no quieren lidiar con eso. Mira, desde que hubo la captura del delincuente Maduro en Venezuela, yo creí que eso no se podía realizar cuando estaba el portaaviones en el Caribe, ¿no es cierto? Y los buques. Dije, es jodido que invadan Venezuela porque le va a apoyar China y Rusia. Espérate, déjame concluir. Entonces yo dije, es jodido. Pero cuando entraron, como Pedro en su casa, y lo capturaron, no dijo nada Rusia, no dijo nada China, no hicieron nada. Nada. Entonces, ahora, igual, con Irán, no ha dicho nada China, no ha dicho, solo en la ONU. Han mandado comunicados diplomáticos diciendo que qué horror, que terrible, que viva la paz. Porque Rusia no puede ni con Ucrania. Peor involucrarse en otra guerra. Y China China tiene ahora déficit, ya no está como antes económicamente, y a ellos le interesan económicamente estar superiores, mejor. Y entonces, necesitan a gritos el petróleo. Meterse en una guerra con Estados Unidos va a ser difícil. Entonces ellos ven los toros de lejos, apoyan moralmente, pero no te apoyan. Entonces es difícil que se metan en este conflicto. Y más bien están diciendo a Irán que ya deje de bloquear porque ellos viven de ese petróleo. El 80% del petróleo iraní va a China. Mira, actualmente dice Estados Unidos cuenta más de 80.000 soldados en Europa y solo en Alemania hay 30.000. Es decir, tienen nuestro ejército de Ecuador solo en Alemania. Imagínate cómo son los americanos. Y 80.000 en toda Europa. Es decir, Estados Unidos le ha dado siempre apoyo de seguridad a Europa contra todo. Pero ¿sabes qué? Todo tiene límite. Exacto. Eso ya ha dicho Donald Trump. Los europeos, y verás que Trump, el fuerte de Trump tampoco es la historia. Porque en la Primera Guerra Mundial, si Estados Unidos no entra, no la ganan los aliados, la pierden. ¿Verdad? Ya. La ganaron porque cuando estaba justamente las ofensivas de invierno de Ludendorff o de primavera, empezaron a llegar por 1,5 millones de soldados americanos. Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, dime tú. Lo mismo. Si a Japón no se le ocurre la estupidez
No. de atacar Pearl Harbor, Estados Unidos no tenía forma de entrar en la guerra porque Así el es. Congreso jamás lo iba a autorizar a Roosevelt a Ajá. entrar en la guerra. Yo te hago una pregunta, a los dos, tú estudiaste también ahí. ¿Sin Estados Unidos los aliados tenían alguna posibilidad de ganar la guerra, la Segunda Guerra Mundial? No. No es cierto. No. Desembarco en Normandía. No, imposible. Y Patton por ¿Cómo por desembarco? Italia. Pero ¿cómo Entraron. desembarcabas en Normandía sin No, Inglaterra? no, por eso te digo, con Pero Estados imposible. Unidos, Estados Unidos, Ya, Estados Unidos. imposible. Ya. En la guerra de Corea, si no entra Estados Unidos con una Se le fuerza de meten la los ONU. chinos de Corea hasta el paralelo. Pero si ya estaban, quedaba un poquito nomás, se habían tomado casi todo Corea del Sur. Y vino MacArthur con el desembarco, que Exacto. eso deben de estudiar mucho en la, historia, en la Academia de Guerra Naval, el desembarco en Inchon. Inchon. Este desgraciado les desembarcó en un lugar que era prácticamente imposible. ¿Sabes cuánto es la geográficamente. amplitud de marea en Inchon? ¿Cuánto? 11 metros. Es decir que... Los goles. No, 11 metros. Aquí es 3 metros y medio la amplitud de marea. Desde la baja marea, es decir, cuando tú vas al La río Daule, marea, entonces, dices tú. La marea. La marea tiene una amplitud. Marea baja, por ejemplo, acá, hasta la alta No, es pues 3 metros. yo la veo en mi En casa el río porque yo también, ya. Entonces, 3 veo metros. Cuando el vas tú a un destacado. muelle, Sí. por ejemplo, vas al muelle de Salinas, Ya. hay veces que en marea baja está acá los pilotes, ¿no es cierto? Ya. Y cuando sube la marea, 3 metros más. Es decir, nuestra amplitud de marea en el Ecuador es 3 metros máximo, 3.5. Ya. En Inchon era 11 metros. Entonces, para hacer un desembarco tenías que ver todas esas condiciones, Claro. porque un buque no podía entrar, No, porque pues. bajaba la marea, se quedaba varado. Ya. Era 11 metros. Entonces, todo eso tuvieron que planificar los americanos para desembarcar en Inchon, porque se le venían los norcoreanos Claro, y los chinos. pero le desembarcaron atrás, pues lo cogieron. Exacto, en Inchon. Y ahí le hicieron retroceder. Y después firmaron ya la paz en el paralelo. No, el armisticio. El Acuérdate armisticio. que Sí, el técnicamente Corea del Sur y Corea del Norte están Entonces en guerra. siempre Estados Unidos ha estado metido en todos estos conflictos para solucionar problemas mundiales. Yo creo que los objetivos políticos, como les dije, de Estados Unidos y de Israel son los adecuados, porque no es posible que un país terrorista tenga poder nuclear. No es posible que un país terrorista tenga misiles de largo alcance. ¿Para qué? Vea, le Para puedo- bombardear ¿Qué? otros países. Así es. Les puedo poner un ejemplo doméstico. ¿Ustedes creen que algún gobierno del Ecuador, incluido manejado por alguien que le caiga mal a todos los aquí presentes, me excepciono por si acaso, pero incluido, va a permitir que los lagartos, los choneros, los chonequiles, los demás y los de acá Se armen. tengan la capacidad, no de un artefacto nuclear, porque eso No, sería no, no. exagerar, pero que tuvieran la capacidad, por ejemplo, de lanzar misiles? No, te digo más fácil, armas biológicas. Puta, De ir claro. de ir al agua potable No, acá a la Magua, toma. a Magua y poner un virus y nos infectamos todos a Morondón de Amagua y así en Guayaquil. Entonces, ¿qué haces tú? Tienes que ir a buscarle y matarle a ese tipo porque te va a causar la muerte de miles de personas. Deja el ejemplo Entonces, correcto. Exacto. Por ejemplo, uno de estos narcoterroristas o terroristas consigue algo para guerra ¡Antrax! biológica y ¿no es cierto? Y le ponen en el agua y todos podemos sufrir las consecuencias. Entonces, por eso es peligroso esto de la guerra asimétrica. El que está sin poder busca todos los factores para causar daño al enemigo y él puede ser el poder nuclear. Un poder nuclear con Irán, con los ayatollah, es una amenaza. Me parece curioso lo que diga de la guerra, obviamente, mucho más allá del conflicto de un dron, sino meterse a la infraestructura y poder contaminar el agua. Exacto. Y yo me acuerdo que hace 2 años Estados Unidos, hasta salió una película por esto, Estados Unidos siempre, yo digo, hace un foreshadowing, antes que pasen las cosas, lanza una película, y lanzó una película justamente de eso, que era que China había atacado, bajó todos los celulares, creo que contaminó el agua, y tú hablas de la desconexión o el terror que puede haber cuando tú atacas puestos puntuales. Mira, mi hijo es experto él es máster en ciberseguridad. Entonces él trabaja para una empresa de Silicon Pero él Valley. es civil. Claro, él es civil, es máster en ciberseguridad. Y entonces yo conversando con él, dice, papi, qué fácil aquí es entrar en una página del gobierno de... Sí, ¿qué? ¿De Ecuador? de Eso debe ser porque dormido. Entonces su tarea es dar seguridad a empresas e instituciones para que no se metan dentro de sus... Él tiene que ver los huecos. Solo con eso, inclusive ha habido películas
en Estados Unidos que alguien se meta, Claro. por ejemplo, solo para el tráfico, a monitorear el tráfico de las autopistas de Estado, imagínate los accidentes que habría. No, o una planta. Imagínate que hackee el tránsito en Los Ángeles. Exacto. Ay, Claro, todos los semáforos ahí O que ya. dejes con un programa de esos sin luz un día en Manhattan. Imagínate los Imposible. edificios sin ascensores, sin agua, sin bombas, sin nada. Entonces, estos son los peligros que causan estos terroristas. Estos terroristas pueden ser capaces de todo eso. Entonces, esa es la guerra asimétrica. Y esto hay que tener un control. Por eso es que es importante la inteligencia, la seguridad, porque sin seguridad no hay desarrollo y lo contrario también. una preguntita bien capciosa, si no quiere no contesta. Como la guerra asimétrica es una guerra donde el asimétrico menor no juega limpio, Claro. no puede jugar No limpio. puede. El hecho de que el asimétrico menor no juegue limpio le daría, y estoy hablando hipotéticamente y no estoy diciendo que quiero que pase por si acaso, estoy preguntando, le daría al asimétrico mayor, en este caso Irán, Estados Unidos. Ya. Hay una manera muy fácil para Estados Unidos de terminar la guerra, que es lanzarle 3 o 4 de las que sabemos. Se acabó la guerra. Una en la isla de Hark, voló la isla de Hark. Listo. Ya. Deja sin agua. Ya, exacto. Lo deja así. Desalinizadoras. Ya, ok. ¿Y por qué no lo hace? Porque, mira, te voy a decir... La lo guerra que- es la guerra. A mí no me vengan con te novelas. voy a decir lo que pasa en nuestro país. Y te vas a dar cuenta por qué es tan difícil nuestra guerra. Porque el militar, el ente del Estado, tiene que respetar las leyes, Mm, inclusive en la guerra. mm. Ah, Ya. claro, la guerra tiene leyes, por si La guerra acaso. tiene leyes. Convención de la Por Haya, eso, Convención de derecho Ginebra. internacional, ¿no es cierto? Sí, Y las leyes nacionales. Sí. Y los derechos humanos encima. Sí. Ujú. Entonces el militar está con esa carga que tiene que respetar, y el otro, el asimétrico, no. Claro. Él le respeta. Esto está pasando en Irán. Claro. Estados Unidos no bombardea, porque si Estados Unidos puede, le bombardearía las desalinizadoras y se queda sin agua a Irán. Pero le puede Y volar le- todos los todos puentes, y eso no todos es los delito de puentes, lesa eso sí, humanidad. y todas las centrales eléctricas también. Entonces, y el Pentágono lo dice, después nos toca a nosotros ir a, como hizo con el plan A Marshall de reparar. Europa, a reparar todo eso, y se va a demorar 30 años, mejor no hagamos. Pero el iraní, el fundamentalista, el de la asimétrica, el nuestro No terrorista, importa un carajo. le importa en carajo el derecho internacional, puede poner a niños, Sí. puede Lo poner que en las hicieron, plazas, hicieron. Lo que hicieron, lo que Ajá. hicieron en los puentes, en las centrales Eléctrica. eléctricas que ponían mujeres y niños. Entonces ellos no respetan. Por ejemplo, lo de Hormuz. Lo de Hormuz, no pueden hacer eso los iraníes porque están contra el derecho internacional marítimo. Sin Me importa un carajo. Por eso es que nuestra guerra acá interna, ya pasándonos a nuestra guerra interna, Ujú. es difícil que el militar combata contra estos grupos narcodelincuenciales porque ellos no respetan la ley y nosotros sí debemos respetar. Es difícil. De ahí, más o menos a lo nacional y un poco a latinoamericano, creo que es importante, ¿qué tanto en seguridad, infraestructura está ayudando que los países europeos le están dando la espalda a América mientras Latinoamérica se está fortaleciendo, se está haciendo más aliada? ¿Cómo nos puede ayudar a nosotros, digamos, en el futuro cercano a los problemas que tenemos? Mucho, mucho. Mira, hay una tradición, yo soy oficial de Marina. No, de verdad. Entonces, el man es capitán de navío, pero es oficial de marina. Ese estuvo buenísimo. no, es que te quiero decir porque desde que era guardia marina y era teniente, ya teníamos maniobras con Hace los algún- americanos hace- que se hace llamaban algún maniobras tiempo. UNITAS. Ujú. Hace muchos años. Sí, porque... Hacía Disculpe, mucho. Yo el entré- comandante, pero usted... Yo entré en 1975 a la Armada. 75. O sea, cuando todavía era presidente mi general Rodríguez Lara. Sí, y yo fuimos la primera dotación de oficiales que nos graduamos con democracia, 1979, Ah, claro, ya entraste. Rol 2. Rol 2. Rol 2 Que fue paz el, descanse. el presidente cuando yo me gradué, porque Ya. nosotros hacemos 4 años. Y te Entonces, graduaste como como teniente de corbeta. así Antes como- era alférez, pero a nosotros nos nombraron teniente de corbeta y teniente de fragata, teniente de navío. Sí, capitán claro, de ya pasó, patrulla. ya. Bueno, entonces desde guardia marina y de oficial 75, ya había son las 25. operaciones O sea que tú UNITAS. tienes 51 años por haber entrado a la... Claro. Ok. Claro, Yo las tengo- UNITAS han yo habido toda la entré de vida. 17 Ya. años, tengo 68 ahora. Ya. Entonces, ha habido una tradición siempre.
esa tradición lo cortó el gobierno de Correa. Sí. Votó la base de Manta, votó a la embajadora de Estados Unidos y dijo que no quería nada de Ecuador con Estados Unidos. Entonces, nosotros nos íbamos a preparar a Estados Unidos. Es como un político que se quiere ir a preparar en Harvard, politología, porque son avanzados. No, que hubo uno que se iba a preparar. No. Di otro lugar. Pero sí, es muy usual. Yo fui a Harvard y mira lo que yo me preparé en salud pública en Johns Hopkins. El mismo Correa hizo máster y PhD en Estados Unidos. Entonces, el máster fue en Bélgica. El doctorado fue en Estados Unidos. Ya, entonces, yo estudié en Estados Unidos. Yo estudié en el Colegio Interamericano de Defensa en Washington. Después yo fui agregado. Entonces, todo eso cortó Correa. Ayuda en asuntos de estudios, en asuntos de tecnología. Y nos hizo aliados de Irán, de Rusia, de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela. Entonces, estuvimos 10 años perdidos. Ahora, nuevamente se ha vuelto... ahora somos los mejores aliados de Estados Unidos. Entonces, ayuda en inteligencia. Ayuda en tecnología, satélites, aviones, drones, buques, aviones P-3 Charlie. ¿Por qué crees que capturamos tanta droga en el mar? Porque tenemos convenio entre los Coast Guard de Estados Unidos y los guardacostas nuestros. Hemos cientos de toneladas y de armas en el mar. Entonces, ser aliado de Estados Unidos significa mucho para el Ecuador, especialmente en este conflicto que tenemos, porque nos van a dar información. Y el presidente ha dicho que en una segunda etapa inclusive pueden haber efectivos militares que nos ayuden, por ejemplo, bajo el mando del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Es que es lógico, si vienen alguien, entonces yo le asigno una operación. Pero yo no creo que van a venir soldados, porque nosotros tenemos capacidad, nuestros soldados son buenos, bien profesionales. Lo que van a decir, por ejemplo, que yo no puedo comprar un helicóptero Apache, ¿no es cierto? Porque no tengo dinero. Entonces puede venir en un avión grande, helicópteros desembarcan en la base de Manta. Esos helicópteros podemos llevarle a la frontera norte y con piloto ecuatoriano y piloto americano, que es el que sabe, se hace el bombardeo en bases y en la guerrilla dentro de nuestro territorio. O aviones, vienen las operaciones de drones que tienen equipos de infrarrojos. Entonces esos drones, esos operadores de drones vienen y operan aquí. ¿Hemos perdido soberanía? No. Nos están ayudando a combatir nuestra guerra bajo el mando, eso sí, que lo dijo el presidente y lo digo yo. Y lo dicen todos del Comando Conjunto. Cuando viene un buque extranjero a nuestro país, a nuestra jurisdicción marítima, está bajo el mando de del comandante general de Marina, del comandante de operaciones navales. Así igual en el aire, igual en el... así en todo el mundo. Así es en todo el mundo. Entonces, eso no es perder soberanía, eso es lo que se llama seguridad cooperativa, que los países se unen para colaborar en una guerra contra un enemigo común que es el terrorismo y el narcotráfico. Aquí hay un dato curioso que me dijeron este fin de semana, que los Estados Unidos nos están ayudando en ciertos puertos, específicamente el de Pozorja, y que ellos habían implementado sensores obviamente para ver la carga. ¿Qué sucedió? Los Estados Unidos también lo hizo con Corea en su tiempo cuando estaban tratando de hacer los chips, de poner una fábrica. Ellos traen gente para entrenar y obviamente dejar después el funcionamiento. ¿Qué ha pasado? Han traído 2 grupos de personas para tratar de entrenarlos y todas estas personas han huido de la misión. ¿Cuál tiene que ser el apoyo? Si Estados Unidos nos quiere dar el apoyo, nos da la infraestructura, ¿cuál tiene que ser la respuesta del gobierno hacia los militares, hacia los policías, para poder en realidad crear un cambio? Mira, por ejemplo, sobre ese asunto, yo conozco que nosotros ya tenemos implementado escáneres en todos los puertos. Sí. A lo mejor se trata, no he leído esa noticia. Entonces, ¿cuántos escáneres? Pero espérate, todo contenedor pasa por los escáneres en los puertos. Yo fui miembro del directorio de Autoridad Portuaria de Guayaquil hace 2 años. ¿Y ahí? Entonces, ahí no habían escáneres. Ahí implementamos los escáneres. Lo que pasa es que el escáner, hay un operador, ¿no es cierto?, que está viendo la pantalla y pasa el escáner. ¿Sabes cuántas fotografías pasa el escáner por segundo? Miles. Entonces, el operador no es capaz de discernir, solo ve una fotografía y no ve las 1000, donde puede estar la contaminación. Entonces, no es la solución el escáner y el operador, porque se pasan ahí los contenedores todavía con droga, ¿no? Entonces, ¿qué se va a implementar? La inteligencia artificial.
Entonces, en eso nos está ayudando Estados Unidos. Entonces, ya no va a estar el operador, sino apoyado con inteligencia artificial y operado para que por pueda equipo, detectar. donde de las 10.000 le analiza la inteligencia artificial y le dice, mira ese contenedor, eso estaba haciendo después. Entonces, ¿por qué detectaban los contenedores en Europa contaminados? No es que ellos eran los bravos, no, ya de acá decía, mira, después vieron, ese contenedor ha estado contaminado porque después yo de analizar las 10.000 fotos, aquí me di cuenta que eso no se dio cuenta el operador cuando pasaba. Entonces, le dicen Algeciras o le dicen a Bélgica, ahí, en ese buque va ese contenedor número tal que está contaminado y va y le capturan ese contenedor. Entonces, ahora con la inteligencia artificial se va a mejorar. Y entonces, mira, el gobierno está haciendo por todos lados en el asunto de puerto. La Marina puso un servicio de inteligencia marítimo. Ujú. Ya, y también vamos a poner una pequeña base naval en Pozorja. ¿Eso no sabías tú? No. En Pozorja No, se va a poner había oído, pero no sé bien el tema. ya se va a poner una base naval donde van a estar, una pequeña base naval donde va a estar guardacostas. Entonces, porque ahí se hace también lo del gancho ciego. Ahí en la salida, hay la salida de los buques del puerto de Guayaquil, del puerto de Pozorja, ¿no es cierto? Y los que vienen también de Puerto Bolívar. Todos pasan por ahí. Entonces, claro, ahí va a haber Manta es más arriba. Entonces va a haber un muelle donde van a estar lanchas guardacostas, va a haber una pequeña base y hay el servicio de inteligencia también y se va a mejorar. Entonces se está trabajando en todo, lo mismo en la frontera y eso con el apoyo de Estados Unidos. Yo creo que próximamente van a bajar los índices de inseguridad. Ya han bajado un poco. Yo creo que un 30% después del toque de queda, lo anunció el presidente. Hoy le escuché al presidente que tuvo una cadena a las 8 de la mañana. Yo creo que hay voluntad política, el trabajo es excelente de Fuerzas Armadas y Policía, especialmente el bloque de seguridad. Cada día se están capturando drogas, se están neutralizando líderes de bandas, pero es difícil irse contra, como en Hormuz, esta guerra irregular, esta guerra asimétrica, es difícil porque tú no le ves al enemigo, el enemigo está camuflado con la población civil. Yo en las urbanizaciones de San Borondón, tú no sabes ya si el vecino está metido en negocios oscuros, si tiene droga, si es... No me dañe el día, no me hable Y de ahí la tengo una pregunta organización de San porque Borondón. lo hablamos con la embajadora Andrea González, pero ella mencionó... claro, la embajadora plenipotenciaria ¡Saluda! y Andreita. extraordinaria. Pero ella Andreita mencionó, González, saludos. Ella mencionó que yo no sabía esto, nos explicó que muchos Ahí de los está en barcos... Bélgica, ¿no? Sí. Allá es donde iba la... Amberes. Y ella droga, dice Amberes. que ¿Qué? en verdad a veces sí, obviamente son el cargamento, pero estas bandas ya tienen buzos en los cuales pegan la Sí. droga a los barcos. Claro. ¿Qué tanto es la contaminación de barcos en mar abierto en este Ya. momento? Te voy a explicar, porque estaba en este tema. Mira, hay 5 puntos donde contaminan la droga en los contenedores. Primero, donde están almacenados. Ahí veo un contenedor. Ahí está un contenedor, vea. Pero ahí no hay droga, Ahí no hay por si droga. acaso. Oye, donde están en los Ya, patios en de los almacenamiento, patios, ya. cuando están vacíos, Ahí. ahí van y les contaminan. Ya. Uno. Segundo, en el trayecto del almacenamiento a la finca, A recoger. a recoger el 2. banano. 3 en la finca. 3 en la finca. 4 en el trayecto de la finca al puerto. Estos tienen contenedores, les abran las llaves, le ponen otras y ahí contaminan la droga. Quinto, en el puerto. En el puerto. Y sexto, en el muelle, en el buque, a través de lo que dice... Lo que decía Andrea. Lo que decía Andrea, con buzos bajo el casco, o también en los contenedores pagados a los buques, a los tripulantes de los buques, contaminan la droga en la noche, van por una lancha, Sí, claro, suben la droga y sí. le contaminan. Y también cuando el buque sale desde el puerto hacia el mar, ahí van en lanchas, ponen el gancho ciego, tienen sus... Explica el gancho ciego. El gancho ciego es que va la lancha, ¿no es cierto? Y botan una tira. Oye, y botan una tira con un gancho. Y con eso suben la droga y arriba está un O tripulante. sea, la izan. Sí, la izan. Ok. Y suben y le contaminan al contenedor. Entonces, todo eso ya sabe la fuerza pública. Entonces, están tomando medidas. La Marina va a implementar esa base naval, el servicio de inteligencia ya in situ.
Por eso ha habido muertes dentro de los puertos y afuera. ¿No ves que los narcoterroristas tienen gente que está dentro del puerto? Inclusive los operadores de los escáneres. Entonces, todos esos tienen que ser pasados las pruebas de polígrafo. Entonces, justamente, fíjate tú que dice Diario ¿qué dice? El Universo en su tapa, una de las noticias que dice es: el polígrafo se vuelve rutinario. El polígrafo. Ahora, yo creo que a todos los políticos también deberían poner. A ver, ¿quiere ser ministro usted? Venga al polígrafo. ¿Usted quiere que rompan el polígrafo? Se estalla por el polígrafo. No, pero deberían ser requisitos, ¿sí o no? Te recuerdo que el polígrafo no es admisible como prueba en ninguna Corte de Justicia del mundo. No. Y ahí yo tengo una objeción. Sí. Si no es admisible como prueba en ninguna Corte de Justicia del mundo, ¿por qué es admisible como un procedimiento contra con una persona en la que, y puede ser de abogado del diablo, ¿no?, en la que posiblemente se están violando sus derechos constitucionales? Eso no se han dado cuenta de eso. ¿De qué se está? Violando los derechos constitucionales. ¿Por qué? Porque me pongo de ejemplo ya. Tú, compañía de ciberseguridad, cybersecurity, ok, y me pones el polígrafo. Y yo, por la razón que sea, sin ser, no lo paso, me pongo nervioso, por lo que sea. Y entonces, marchó el trabajo. Probablemente todos los organismos de control me van a caer encima. Ya quedas marcado también. Pero sin embargo yo no he hecho nada. Pero no pasé el polígrafo. Entonces, a ver, señores, cuidado. Vean, los aborígenes australianos. Australia tiene 7,5 millones de kilómetros cuadrados, no más. ¿Ya? Los aborígenes australianos, que todos hemos visto en las películas, tienen esa arma, el boomerang, ¿no es cierto? Que lo lanzas, tienes que saberlo lanzar y regresa, ¿no es cierto? Ya. Cuidado, nos regresa en un paquete así de demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el Ecuador tiene un récord único y no envidiable, pero único. Ya. De todo el universo de demandas que hemos tenido, nuestro récord es 0 empates, 0 victorias, todas derrotas. Así que tengan cuidado, porque ningún país del mundo admite el polígrafo como prueba. No sé bien cuál es la explicación. Ni acá también, acá no tampoco. No. O sea, en un juicio que no puedes poner prueba del polígrafo. En una urbanización hubo un robo. Y a todos los guardias y conserjes se les pasó el polígrafo y resultaron 2 tipos, un guardia y un chofer, que eran los que hicieron ese robo del polígrafo. Pero ese podría demandar, ¿no? Porque no sirve de prueba. Sin embargo, la urbanización les votó. Yo lo que creo puede ser convicción, o sea, tienen que encontrar pruebas de que haya una asociación o tenga... Hay que entrevistarle a este amigo del... El polígrafo no puede ser prueba. Exactamente. Claro, no puede ser la única prueba. Ahora, yo sé que, por ejemplo, a los policías, para entrar a la policía le hacen prueba del polígrafo. Y lo mismo a los policías que están metidos, por ejemplo, en estos operativos que van de drogas y todo eso, les pasan permanentemente la prueba del polígrafo. Habrá que preguntarle. Inclusive yo sé que también en Armada, los que están en las capitanías, les hacen prueba del polígrafo. A ver, yo lo que estoy en contra de que le hagan la prueba para saber quién es pillo y quién no es pillo. No. Yo lo que estoy... ese tiene que ser un indicio muy fuerte, sí, pero un indicio. Tiene que haber entonces ahí la labor de lo que se llama inteligencia para ver si ese individuo, si tiene una casa acorde a su ingreso o no, si tiene un carro acorde a su ingreso o no, y si de repente pues tiene un montón de cosas que no están de acorde a su ingreso y encima... Oye, ¿cómo sonará? Porque el polígrafo, las rayas, ¿no? Las rayas. Cuando le hagan el polígrafo a Correa. Explota la máquina. Antes de que nos vayamos, sí quiero hablar. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas del vecino que reportó la cantina clandestina en Brasil y Chile? Sí. Que lo hablamos. Nos menciona que la bulla ha disminuido un 50%, pero que se siguen haciendo pipí en las calles y que pasa la policía, pero no a monitorear, sino que
pasa de repente un motorizado y se va, lo cual especulan que la dueña de la tienda tiene que conocer a alguien o pasa dinero, también lo dijo, para que a ella en realidad no la molesten. Ahora, hay un problema. Claro, debería el señor tratar de ocultarse, ¿no? Pero existe en los hombres, no en las mujeres, una situación que se llama la micción imperiosa. Imperiosa viene de imperativo, ¿no es cierto? Acuérdense el castellano cuando estudiaron, si es que estudiaron, en el colegio, en la escuela, los modos, hay el modo imperativo que ordena. Bueno, la micción imperiosa es algo que uno no puede aguantar. Por eso es imperiosa. Oiga, váyase detrás de un poste. Pues no haga en media calle. Usted está diciendo que es en media calle. Así, pero también lo que yo digo en Estados Unidos, muchas veces los ponen en el Sex Registry List, los ponen como abusadores sexuales. ¿Por qué? No, ofensa sexual. Ofensas sexuales. Porque ahí no hay abuso. Porque por exhibicionismo. Con todo respeto, a mí me pasó yendo a Santa Elena que un señor estaba haciendo en medio de la calle, pero ni siquiera viendo... En medio de la calle. O sea, él ni siquiera viendo al arbusto, sino viendo a la calle. O sea, vi todo, absolutamente todo. Y con todo el respeto del mundo, uno que está yendo por la carretera no tiene por qué estar viendo esas cosas. Entonces... No, es que yo he visto, por ejemplo, cuando vas aquí... No, Es que tú normalmente lo que haces te viras. O sea, para el carro no que me baja ponga de él. ejemplo que estas Sí. cosas, por favor. pero lo que haces es, tú vas para el lado que no van los Entonces, carros. Graciosísimo. O si el hombre estaba en media calle Sí. y en vez de Viendo. mirar lo que estaba haciendo, estaba contemplando a ver qué decía la gente. No, lo que yo digo Este es, hombre está normalmente loco. tú lo que haces Este hombre es un imbécil, no abres está la loco. puerta y miras Claro. no a la calle. No, el No, señor primero no debería ser ahí. en pantalón ningún lado. abajo, así, miembro expuesto, 10 de la mañana. O sea, Ay, yo Dios también mío. digo ahí. Qué manera de comenzar el lunes con esta gente que trabaja para Marco Rubio. Dios mío. Bueno, chicos, nos vemos mañana. Mi querido Byron, muchísimas No, a las gracias. órdenes, Rodolfo. Nos vemos mañana, Gracias. chao. Chao. RTP